Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra formación, a la formación online de Codenautas. Continuamos con el curso de programación con JavaScript y vamos a entrar en lo que serían las estructuras de datos. Vamos a aprender qué es un array. Un array es una especie de lista donde vamos a poder almacenar datos, vamos a poder leerlos, ordenarlos, modificarlos o hacer lo que necesitemos. Es algo muy común dentro de lo que serían los lenguajes de programación. Lo primero de todo es, vamos a ver cómo se declara un array y vamos a ver qué propiedades tiene y haremos algunas actividades de ejemplo para que nos quede claro bien cómo podemos trabajar con él. Muy bien, entonces yo aquí tengo ya en mi archivo preparado, lo he llamado arrays.js y vamos a declarar un array. Entonces aquí vamos a poner declaración de un array. Nosotros aquí vamos a ver arrays en lo que sería este curso de una dimensión, pero podemos tener matrices, por ejemplo, sería igual que una matriz matemática. Es decir, una matriz matemática es un array de, en este caso, pueden ser dos dimensiones. Pero aquí nos vamos a basar solo en una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a declarar un array que sería como si declaráramos una variable. Realmente nosotros en una variable, ¿cuántos datos podemos guardar? Pues evidentemente uno cada vez. Pero en un array nosotros vamos a poder guardar todos los que necesitemos. Pero lo que sería la declaración es muy parecida. Fijaros, yo declaro con let y, por ejemplo, vamos a llamar frutas a lo que sería nuestro array, porque va a ser una lista de diferentes frutas, por ejemplo. Y para declararlo hacemos lo siguiente, igual y abrimos, cerramos corchete. Y en este caso nosotros aquí ya podemos meter una serie de datos, por ejemplo, podríamos poner manzana, pera y melón, por ejemplo. Vamos a ponerlo entre comillas. Yo podría hacer eso. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que frutas contiene estos datos. Es como que contiene una lista con esos datos. Y aquí vamos a ver lo que serían dos conceptos muy importantes, que es en qué posición está cada dato y cuál es la longitud del array. En este caso, la posición, pues vemos que manzana está en la primera posición, segunda y tercera. Pero en un array no empezamos desde la posición 1, sino empezamos desde la posición 0. Es decir, esta primera posición es la 0, la 1 y la 2. Ahora, de todos modos, vamos a imprimir datos en pantalla y lo vamos a ver. Y después está la longitud de un array, que la longitud no es más que la cantidad de elementos que contiene. Fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Longitud del array. Y vamos a imprimir console.log. ¿Y cómo podemos obtener esa longitud? Con una propiedad que es esa misma longitud, pero en inglés, que sería length. Entonces, para hacerlo, o para obtener ese dato, lo que tenemos que hacer es llamar al array, que en este caso es frutas, y con la notación de punto utilizamos esa propiedad, que sería length. Fijaros. ¿Esto que me devuelve? La longitud de ese array, es decir, la cantidad de elementos que contiene, que en este caso serían 3. Y, por otro lado, vamos a imprimir, por ejemplo, este elemento. ¿Cómo accedemos a ese elemento? Pues por su posición. Fijaros, accedemos, vamos a poner aquí, cerramos esto, que se nos ha abierto, console.log y accedemos a ese dato. ¿Cómo? Frutas, nombre del array, y entre corchetes indico la posición. En este caso, si pongo 0, ¿qué sería? Manzana. ¿Pero a cuál quiero acceder? ¿A pera? Pues le indico posición 1. Fijaros, esto sería acceder a un elemento del array por su posición. Pues aquí estamos viendo cómo accedemos. Por su posición, ¿cómo se accede? Con los corchetes y dentro el número de la posición al cual queremos acceder. ¿Qué nos va a devolver esto? El elemento que haya en esa posición. Vamos a ejecutarlo para verlo. Vale, pues abrimos la consola y nos vamos al directorio.
y vamos a ejecutar node y el nombre del archivo, arrays.js. Vale, aquí vamos a ver qué nos da, era arrays, no es array, y ahí tenemos 3. ¿3 qué es? Lo primero que imprimimos, la longitud de ese array, tiene 3 elementos, y aquí que estamos imprimiendo el dato o el elemento que hay en la posición 1, por lo tanto nos devuelve ese dato. Pero si yo aquí pues pongo 0, pues fijaros. Pues aquí me va a devolver, en este caso, el primer elemento que es manzana. Muy bien. Ahora, ¿yo puedo añadir más elementos a un array? Sí, los podría añadir. Yo puedo en la misma declaración añadirlos. Por ejemplo, pues aquí yo podría poner piña, por ejemplo. Y ahora mismo, ¿cuál será la longitud? Pues si nos fijamos, la longitud ha cambiado a 4, no hay ningún problema. Perfecto. Ahora, yo podría, por ejemplo, eliminar un elemento. Podríamos eliminar. Yo podría ordenar por orden alfabético. Podríamos. Para ello, pues hay diferentes funciones que podemos utilizar. Fijaros que en la anterior lección os comenté sobre la existencia de esta página, w3schools.com, y aquí, pues, por ejemplo, yo tenía preparado pues, lo que sería la sección de arrays dentro de JavaScript. Y aquí pues explica un poco la teoría de todo lo que estamos viendo. Y después aquí tenemos métodos para trabajar con los arrays. Pues hay diferentes métodos, que algunos de ellos utilizaremos en las actividades, como iterar arrays, que eso lo vamos a ver, es decir, cómo recorrerlos con un bucle, cómo ordenar arrays, se pueden hacer un montón de operaciones muy interesantes con los datos. Pero para que sepáis que aquí tenemos toda esta información que estamos viendo en esta lección. Muy bien, pues tenemos eso. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cómo podríamos añadir un elemento al array. Pues fijaros, nosotros aquí, al igual que estamos indicando, en este caso, una posición y estamos obteniendo el elemento que hay en esa posición, yo puedo decir, en esta posición metes este dato. Por ejemplo, yo podría decir frutas en la posición, ¿cuál? Pues la siguiente que haya. Tenemos 0, 1, 2 y 3. Entonces, en la posición 4, yo le quiero asignar una nueva fruta. Pues, por ejemplo, vamos a asignarle sandía. Vale, perfecto. Entonces, si yo ahora imprimo lo que sería la longitud del array o imprimo el array completo, porque fijaros que yo puedo imprimir ese array para que me lo devuelva completo, solo indicando el nombre del array. Si yo hago esto, ¿qué hago? Imprimo el array en su totalidad. Fijaros. Vamos a limpiar. Y fijaros que aquí, vale, aquí fijaros que me he equivocado, he escrito mal esto. Vale, lo tenemos así. Y fijaros, aquí me dice 4 elementos, es la longitud, pero 4 elementos antes de incluir el nuevo. El primero que me imprime, pero aquí a continuación tenemos este console.log, donde me imprime todo lo que sería todo ese array, todo ese objeto que es un array. Y fijaros que después de piña, ¿qué tenemos? Sandía, que es el que yo he introducido en esa posición. Fijaros que aquí en su declaración llegamos hasta piña y luego lo que hago es que le asigno un nuevo elemento en una posición en concreto. Vale, pues ya vemos que esto lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto. Pero aquí tenemos que tener en cuenta en qué posición ponemos el elemento. Porque fijaros que digamos que funciona de una manera secuencial, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo aquí podría haber puesto posición 8. ¿Qué sucede? Pues que entre piña, que es la posición 3, y la posición 8 va a haber una serie de huecos vacíos. Fijaros. Si yo ejecuto esto, fijaros que aquí me dice 4,
ítems vacíos, 4 elementos vacíos. Tengo 4 posiciones donde no hay nada, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿de acuerdo? Pero existe, para evitar este tipo de problemas, existe lo siguiente. Existe un elemento, o una función en este caso, que podemos utilizar para que meta el dato que queramos en un array sin preocuparnos de la posición. Esto ahora lo haremos con una actividad también. Entonces yo puedo hacer frutas, punto, y es una función que se llama push. ¿Y qué hace esta función? Pues en el siguiente hueco vacío va a meter ese dato, sin preocuparnos de qué posición tenemos que indicarle nosotros. ¿Y dónde le introducimos el dato que hay que meter? Pues fijaros, yo voy a modificar esto. Haríamos así. Vamos a cambiar esto y lo vamos a poner ahí para que luego lo imprima. Fijaros que aquí lo que voy a hacer es que ese elemento lo voy a poner en la siguiente posición vacía que haya. Si ejecutamos esto, fijaros que ahí ha introducido el elemento sin indicarle en qué posición tenemos que ponerlo, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de eso y por lo tanto no dejaríamos huecos vacíos, porque él se encarga de ponerlo en la siguiente posición que haya libre en este caso. Muy bien. Ahora, antes de empezar con lo que sería una actividad, vamos a ver una última cosa que es importante y es que nosotros aquí, por ejemplo, vale, hemos creado un array donde todos son strings, todos el mismo tipo de dato, ¿verdad? Todos son, en este caso, palabras. Pero en JavaScript yo puedo crear un array, imaginaros, donde pueda tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, puedo tener datos numéricos, enteros, con decimales, que sean booleanos, que sea texto, que no hay ningún problema. Es decir, el array puede tener diferentes tipos de datos a la vez almacenados, que no hay ningún problema con eso. Esto, por ejemplo, otros lenguajes de programación no nos lo permite. Aquí, pues es un poco más flexible. Y otro concepto, ya para acabar, es nosotros hemos declarado un array y lo hemos declarado ya con elementos, igual que aquí. Pero yo puedo declarar un array vacío para después ir metiendo elementos. Por ejemplo, yo podría hacer let mi array2, por ejemplo, es igual a corchetes vacíos. ¿Esto es válido? Sí, yo estoy declarando un array que inicialmente no tiene nada, pero luego voy a poder ir asignando los datos, por ejemplo, con esta función. Podría ir asignando en el momento que yo necesite los diferentes datos que quiero almacenar en ese array. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto qué es un array, hemos visto algunos conceptos muy importantes, entonces vamos a ponerlo en práctica con unas actividades, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar todo esto y vamos a crear una actividad que sea crea un programa que contenga un array con 10 números, obtén la media de estos números. Vale, pues aquí lo que vamos a tener es un array que vamos a declarar previamente con 10 números, pueden ser enteros, con decimal, lo que queramos, y respecto a los números que hayan en ese array vamos a sacar la media. Podemos utilizar una función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a declarar let números. Declaramos el array y vamos a indicar los números. Digamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí tenemos 10 números. Vale, perfecto. Sabemos que esta es la posición 0, 1, 2 y llegaremos hasta la posición 9. Su longitud es 10, es decir, tenemos 10 elementos que vamos desde la posición 0 hasta la posición 9. Muy bien. Y aquí lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues acceder a este array, vamos a recorrerlo con un bucle y vamos a obtener la media de los números que contiene este array.
Para ello vamos a declarar una función. Función que llamaremos obtener media. Perfecto. Ahora, ¿qué dato de fuera o qué datos necesitamos para poder obtener la media dentro de esta función, para que nos devuelva esa solución? Pues realmente tenemos que acceder a este array, que es donde están todos los números, ¿verdad? Entonces, por parámetro, pasaremos un dato que luego sustituiremos por este array. Entonces podemos poner, por ejemplo, array números. Y luego cuando ejecutemos la función, sustituiremos este parámetro por el dato real, que es este array de números. Muy bien. Entonces, aquí lo que haremos es lo siguiente. Necesitamos ir sumando los diferentes valores para después obtener la media. Por lo tanto, vamos a declarar una variable local que puede ser suma. La declaramos dentro de la función. Y aquí indicaremos que su valor inicial es 0. Vale, pues a partir de aquí vamos a recorrer el array y vamos a ir recogiendo todos estos valores e iremos incrementando suma con esos mismos valores. Y cuando acabe de hacer las 10 iteraciones, es decir, cuando haya recorrido toda la longitud del array, vamos a hacer que esta función devuelva la media. Para recorrer el array, un bucle. ¿Qué bucle utilizamos? Bucle while, bucle for. Cuando trabajamos con arrays, el bucle más cómodo o el que debemos utilizar es el bucle for, que nos va a venir mucho mejor para trabajar por la sintaxis que ya tiene. Y aquí lo que hacemos es lo que ya sabemos, lo que vimos en la lección de bucles, que es declaramos una variable, let i. Ahora, ¿con qué valor inicializamos esa variable? Pues como vamos a recorrer el array desde su posición inicial hasta la última, y la posición inicial es 0, le asignamos 0. Porque a través de esta variable vamos a ir yendo a cada posición, ahora lo veréis. Entonces, mientras esa variable sea menor que la cantidad de elementos que tiene este array, pues indicaremos array números, porque estamos trabajando con el parámetro, punto length. ¿Esto qué significa? Pues que mientras esta i sea menor que la longitud del array, vamos a ir haciendo iteraciones, es decir, vamos a ir posición a posición. Fijaros que aquí yo no he puesto 10 y podríamos haber puesto 10, pero de este modo, si yo añadiera más elementos, esta función serviría igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí estamos recogiendo la longitud del array, no un valor fijo. Y a continuación vamos a ir de posición a posición, ¿no? Esta, de uno en uno. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Y aquí qué hacemos? Pues a cada posición vamos a ir recogiendo el valor que haya en esa posición que lo está marcando esta variable i y vamos a incrementar suma. Entonces haremos suma más igual a i. Pero en este caso, como i es el que marca la posición, le diremos array números en la posición i. Fijaros, ¿yo qué hago? Pues a cada iteración a suma le incremento el qué, el elemento, el dato que hay en la posición que me marca i. Fijaros, antes hemos visto que yo si hago esto, ¿a qué dato estoy accediendo? Al 3. Si hiciera 1, al 7. Si le digo posición 2, al 9. Por lo tanto, si le digo no, que sea la i la que me marque la posición, ¿qué sucede? Pues que a cada iteración va a tener un valor diferente, se va a incrementar en 1 y por lo tanto me va a ir marcando cada posición del array. Perfecto. Y cuando acabe de hacer todas las iteraciones, ¿qué hacemos? Devolvemos la media. Por lo tanto, return suma, la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números que hay. ¿Y qué cantidad de números hay? 10. Pero, ¿qué sería lo más óptimo? Lo más óptimo sería utilizar la longitud del array, por lo que he comentado antes, por si modificamos la cantidad de elementos. Por lo tanto, array números.length. Hacemos esta división. Entonces ya tendríamos la función que me devuelve la media de los números que haya en un array. Ahora, vamos a ejecutar esta función, por lo tanto, vamos a verlo en pantalla, console.log,
y le vamos a decir llama a obtener media, y obtener media necesita un parámetro, y ese parámetro es el array de números, por lo tanto ponemos números. Fijaros que aquí, en el momento de ejecutar la función, yo le paso por parámetro este array, que es con el dato que vamos a trabajar aquí dentro. Podemos decir que array números es sustituido por el array real, donde están esos números, para que opere y podamos obtener lo que sería el resultado de lo que nos está pidiendo el problema. Muy bien, pues vamos a guardarlo y vamos a ejecutar el programa. Y fijaros que la media es 24,1, que viendo los datos que hay aquí, hoy tenemos 87, 50, 34 y otros números más bajos, pues tiene pinta de que esté bien hecho. Muy bien, pues ya hemos hecho el primer problema, hemos declarado un array con 10 elementos, hemos recorrido el array, fijaros, hemos accedido a cada posición del array y hemos recogido ese dato para obtener lo que sería en este caso la suma y después la media de esos números. Muy bien. Pues vamos a hacer otro problema. Pues voy a hacerlo a continuación, por ejemplo. Y vamos a inventarnos, crea un programa. Vamos, en la plataforma tenéis un montón de actividades para ir trabajando todo este concepto, que es muy importante, que contenga un array con 100 números. 100 números. Pero, ojo, no vamos a escribirlos a mano, sino vamos a generarlos. Y así vemos algo que también es muy interesante. Genera de forma aleatoria estos 100 números. Y obtén la cantidad de números que son múltiplos de 3, por ejemplo. Muy bien. Vamos a hacerlo así, para tener espacio. Entonces, aquí nos dice, crea un programa que contenga un array con 100 números, con decimales, enteros, nos da igual. Ahora, genera estos 100 números de forma aleatoria y lo que vamos a hacer es, los generamos y los incluimos dentro del array. Después, una vez tengamos todos esos 100 números en el array, vamos a obtener la cantidad de números, no los números, sino la cantidad de números que son múltiplos de 3, que cumplen esa regla, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí, ¿cómo plantearíamos este problema? Pues yo haría dos funciones, una función que me genere los números aleatorios y los incluya, y otra función que me devuelva la cantidad de números que son múltiplos de 3. Vale, entonces vamos a, primero, a declarar let. Vamos a llamar, como he dejado esto, bueno, no podemos llamarlo igual, números, entonces let, vamos a llamar esto n, es igual a un array vacío. Entonces declaramos un array vacío que se llama n, en este caso. A continuación, vamos a declarar una función que me genere esos 100 números aleatorios. Y podemos establecer un rango, por ejemplo, con 100 números, genera de forma aleatoria estos 100 números, vamos a decir que vayan del 1 al 1000, por ejemplo. Si establecemos un rango. Entonces, esta función la llamaremos, por ejemplo, generar números. Entonces los vamos a generar y directamente los metemos en el array. Perfecto. Ahora, ¿necesitamos pasar por parámetro algún dato? En principio no, porque vamos a generar los números aquí dentro. Entonces, no tenemos que pasarle por parámetro ningún dato, es decir, vamos a dejar los paréntesis vacíos. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuántos números tenemos que generar? 100. Pues vamos a crear un bucle for que haga 100 iteraciones. Y podemos indicarle
mientras i sea menor que 100. Vamos a ir de uno en uno, entonces este bucle for me generará 100 iteraciones. Perfecto. A cada iteración vamos a generar un número aleatorio. Ahora, ¿cómo podemos generar un número aleatorio? Pues dentro de lo que es por ejemplo, en la anterior lección vimos esa librería math, que utilizamos math.py. Pues dentro de esa librería también hay una función para generar números de forma aleatoria, que se llama math.random. Fijaros, esto lo podemos ver dentro de lo que sería W3 School. Por ejemplo, pues podemos poner aquí math.random. O si no sabemos cómo se escribe, pues generar números aleatorios o random JavaScript. Entonces aquí pues nos saldrán esos términos de búsqueda. Y fijaros que aquí ya tenemos JavaScript random y aquí nos dice cómo utilizar esa función. Vale, nos da diferentes sintaxis para según los rangos que necesitemos. En este caso, si lo tenemos así escrito, pues me devuelve un número entero entre 0 y 9, porque con floor también estamos convirtiéndolo a entero. ¿Qué quiere decir eso? Que math.random devuelve números con decimales, que aquí pues podemos utilizarlo así sin ningún problema. O podemos convertirlo a entero, ¿para qué? Pues para que funcione mejor, porque hemos indicado en el problema que queremos que nos devuelva en múltiplos de 3. Vale, pues como 3 es un número entero, utilizaremos esta función para que convierta lo que obtenemos de forma aleatoria en número entero. Perfecto. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es decirle por 1000, que es el número más alto, y le sumaremos a ese valor 1, como hace aquí, para que vayamos desde el valor inferior, porque vamos desde 1 hasta 1000. Aquí en este caso va desde 1 hasta 10 y lo convierte a número entero. Fijaros, pues esta es la sintaxis que necesitamos. Entonces venimos aquí y decimos, asígname en el array, por lo tanto, array es n, en la posición que me marca la i, me asignas el número que has generado de forma aleatoria, math.floor, para convertirlo a número entero, y dentro lo que tiene que convertir a entero, que es el número generado de forma aleatoria, math.random, en este caso multiplico por 1000, porque es el valor más alto al que quiero llegar, y a esto le sumo 1. Perfecto. Entonces, aquí necesitaré abrir y cerrar paréntesis de nuevo. Entonces, la sintaxis sería esta. Esto me va a generar 100 números aleatorios que voy a ir incluyendo en la posición que me marca el bucle dentro del array y que van a ir de 1 a 1000. Esto me genera los números aleatorios con decimal de 1 a 1000 y como está incluido dentro de esta función math.floor, lo que hago es que convierto ese número a número entero, es decir, le quito el decimal y en este caso lo que haré será que redondearé a la baja. Muy bien, y lo incluyo aquí. Vamos a ver si funciona. Vamos a poder probar ya esta función y vemos si en el array tenemos esos 100 números. Perfecto. Pues fijaros, hacemos lo siguiente. Llamamos a la función generar números para que se ejecute. Como no tiene parámetros, hacemos así y vamos a imprimir console.log el array n. Vamos a visualizar si nos devuelves. Para que no nos liemos, esto lo voy a comentar para que no imprima nada que no sea de este problema. Vale, guardamos esto y lo ejecutamos. Y fijaros, aquí tengo ese array con 100 números que son enteros y que van del 1 al 1000. Pues aquí lo tengo. Perfecto. Pues vemos que nos lo ha generado correctamente y por lo tanto podemos continuar. Muy bien, pues ya tenemos una parte de nuestro problema, que es genera esos números y mételos en el array. Cada vez que ejecutemos, evidentemente me generará unos números diferentes, ni problema. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que nos falta? Obtén la cantidad de números que son múltiplos de 3. Pues vamos a crear una función que me haga esa acción. Función obtener múltiplos. Ahora, ¿dónde están los números que tengo que comprobar? Pues están en un array, por lo tanto voy a tener que acceder a ellos
desde fuera. Entonces, aquí vamos a pasar por parámetro, pues array números, por ejemplo, sin ningún problema. Y luego lo vamos a sustituir por este array, igual que hemos hecho en la anterior actividad. Vale. Ahora, ¿qué necesito yo? Recorrer ese array, por lo tanto, un bucle. For let i. ¿El array lo vamos a recorrer desde la posición 0 hasta la 99? Sí, pues esta variable i la inicializamos a 0. Mientras i sea menor que ¿qué? Pues que la cantidad de números que haya en ese array, por lo tanto podemos utilizar la propiedad length. Array números.length, igual que hemos hecho antes. Y vamos de 1 en 1 comprobando. Perfecto. Ahora, aquí ¿cómo sabemos si un número que está incluido en este array es múltiplo o no? Pues vamos a hacer la división y comprobamos el resto. Por lo tanto, podemos utilizar el signo módulo. Pues utilizamos una condición. A cada iteración comprobamos si, en este caso, array números, en la posición que me marca el bucle, si compruebo que su división entre 3 el resto da 0, ¿qué significa? Pues que ese número que hay en esa posición es múltiplo de 3. Por lo tanto, tengo que incrementar un contador, porque aquí me está diciendo, dime la cantidad de números que son múltiplos de 3. Necesitaré un contador aquí dentro, que vamos a incrementar cada vez que entremos en esta condición. Por lo tanto, antes del bucle, vamos a declarar una variable que sea contador. Y la inicializamos a 0. Vale. Entonces, cada vez que entremos en esta condición, ¿qué hacemos? Incrementamos este contador en 1. Por lo tanto, aquí decimos contador más. Perfecto. Ahora, si no se cumple esta condición, no vamos a entrar en la condición y por lo tanto volvemos a comprobar la siguiente iteración. Y una vez lleguemos a 100 iteraciones, ¿qué sucederá? Salimos del bucle y devolvemos el valor que tenga contador. Ese valor que contiene contador, ¿qué es? La cantidad de números que son múltiplos de 3. Vale, pues venimos aquí y le decimos, fuera del bucle, devuélveme contador. Pues ya tendríamos la solución a nuestro problema. Entonces, vamos aquí, esto lo dejamos, decimos, vale, imprímeme el array para ver que me has generado los números y a continuación, console.log, dime la cantidad de múltiplos de 3. Vamos a escribir múltiplos de 3, dos puntos, y le concatenamos la función obtener múltiplos. Ahora, obtener múltiplos. ¿Necesita algún parámetro? Sí, necesita uno. ¿Y qué parámetro debe ser? Pues tiene que ser el array n, que es el que contiene esos números. Perfecto. Pues vamos a guardarlo y lo ejecutamos. Vamos a limpiar. Y ahí vemos, nos genera esos números. ¿Y cuántos múltiplos de 3 hay en esos 100 números? Me dice que hay 36 múltiplos de 3. Perfecto. Si yo genero esto de nuevo, fijaros que ahora me genera unos números diferentes y me dice que hay 29 múltiplos. Vale, pues ya hemos resuelto este problema. Muy bien, fijaros que aquí ya entran más conceptos, hay que pensar, ¿vale? En programación, siempre lo más difícil, con lo que yo me encuentro con mis alumnos, es que lo que más les cuesta es llegar a resolver, ya no resolver, sino llegar a plantear correctamente lo que sería un problema. ¿Y qué hay que hacer? Pues programar mucho. La única solución es practicar, practicar y pensar. Pensar bien, utilizar la lógica. Solo hay que utilizar la lógica para pues, poder llegar a una solución. Y utilizar las herramientas que me da el lenguaje de programación, como pueden ser bucles, variables, funciones, coger todas esas herramientas y utilizarlas de la mejor manera para poder llegar a la solución de un problema. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, como he comentado antes, tenéis las actividades en la plataforma. Cualquier duda que tengáis, contactáis con nosotros. Y bueno, espero que os haya gustado la lección y que aprendáis mucho. Bueno, cuidados y nos vemos en la siguiente lección.